Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. Solo voy a esperar un ratito porque faltan todavía que se conecten. ¿Miran pantalla? sí. Sí, bueno. Eso. Bueno, vamos a continuar con el tema de músculo esquelético. Hoy vamos a hablar de patologías especiales. Continuando con el tema de ayer, cuando hablamos de fracturas, identificar o clasificar una fractura a veces puede ser complicado porque hay diferentes parámetros o formas de evaluarla. Y aquí les tengo un esquema, una clasificación de las fracturas y traumatismos de acuerdo a su etiología, de acuerdo a su mecanismo de producción, de acuerdo al grado de exposición, de acuerdo al patrón de interrupción y de acuerdo a su estabilidad. Todo eso va acoplado cuando se describe una fractura. Según su etiología, si es habitual, por ejemplo, jugando una potra y de repente alguien lo quiere detener y le hace una falta. No me acuerdo cómo se llama cuando le ponen el pie enfrente, zancadilla, algo así, algo así. Y en vez de detener la pelota, se lo pega a nivel de tibia y peroné. Entonces, ese impacto puede provocar una fractura transversa o oblicua. Esa sería una fractura habitual porque eso es lo que se espera en un impacto de ese tipo. Según su etiología, puede ser también por insuficiencia o patológicas. Por ejemplo, viene alguien, se desliza con poca fuerza y golpea la pared, y cuando se golpea la pared se fractura el húmero. Eso no es normal. Se esperaría que tuviera una contusión, pero no esperaría una fractura. Entonces, las dos causas que pueden provocar esa es insuficiencia, cuando en la osteoporosis o en un paciente que ya tenga una lesión preestablecida, una lesión tumoral preestablecida, que con el impacto se rompe y forma la fractura. La otra también es por fatiga o estrés. Estas de fatiga o estrés tienen que ver con entrenamientos, tienen que ver con hábitos y tienen que ver con tipo de trabajo de algunas personas. Entonces, por eso es importante en el momento del interrogatorio preguntar si tiene o no alguna enfermedad de base. Eric no me deja apagar su micrófono, tal vez lo apaga usted. Según su mecanismo de producción puede ser directo
o indirecto. Directo es como el mecanismo que les dije yo, la zancadilla y le pegó en tibia y peroné y provocó la fractura. Indirecto puede ser poniendo un partido de fútbol que están jugando una potra en un campo no de grama, sino que un campo de tierra o de media grama, y resulta que donde está puesta la pelota es en un hoyo, pero nadie lo ve. Entonces, cuando usted le va a pegar a la pelota, va a gran velocidad y cuando le pega la pelota, el pie se queda ensartado en el hoyo. Y como va a alta velocidad, usted rota. Entonces provoca un mecanismo indirecto que se llama de tracción. Esta tracción generaría en el momento una fractura en espiral. ¿Por qué? Porque por desaceleración, pero al mismo tiempo es por rotación. Entonces, eso se llaman mecanismos indirectos. Y los indirectos pueden ser por tracción, por compresión, por flexión, por cizallamiento. Cizallamiento es por movimientos de hacia adelante hacia atrás, ¿verdad? Esto normalmente ocurre en volcamientos, por torsión, cuando son máquinas que tuercen el brazo o alguien lo está torturando y le tuerce el brazo y puede provocar una fractura en espiral. Según el grado de exposición, la exposición es si hay compromiso de piel o no en abierta y cerrada. Según el patrón de interrupción, ¿verdad? Si son completas o incompletas. En los adultos, todas las fracturas en los adultos rara vez van a ser incompletas. En los adultos todas son completas, pero en los niños pueden ser incompletas. Ya las vamos a ver en un rato. Ahí donde está la famosa fractura en tallo verde, la fractura en toros. Y según su estado de estabilidad, en estables e inestables. Estables, la fractura oblicua y transversa, inestables, la espiral o conminuta. Entonces, es toda una serie de clasificación, pero cuando uno describe va implícito todo eso. Las primeras que vamos a ver son las fracturas en niños y la frecuencia que ellos tienen. Los 4 tipos de fracturas en niños solo son 4 tipos. Aquí estamos hablando de los tipos, no de los lugares. Los lugares puede ser clavícula, puede ser húmero, puede ser muñeca, puede ser codo, puede ser hombro, ¿verdad? Lugares, ya lo vamos a ver un ratito. Pero los tipos de fracturas que uno espera ver en un niño son 4. La primera es la de toros. La de toro se le llama también fractura de rodete o de caña de bambú. ¿Conocen una caña de bambú? Me imagino que sí. Es una Creo. rama tubular que en medio tiene, se divide en segmentos y los segmentos están unidos por unos nudos en medio que son más anchos que el grosor normal del bambú. Y eso es por ensanchamiento de las uniones. Pues exactamente así es como se miraría una fractura de toros. Lo que ocurre es que cuando alguien se cae, un niño va a alta velocidad, entonces está ejerciendo una fuerza de arriba hacia abajo, pero cuando impacta, el suelo genera una fuerza de abajo hacia arriba. Entonces, esa desaceleración se magnifica en un punto específico del hueso, normalmente en las partes distales, en las epífisis, entre las epífisis y la metáfisis. Ahí se incrementa ese punto y lo que hace es un estallamiento. Ese estallamiento no desplaza, sino que forma un rodete, porque es por compresión. Entonces forman la imagen típica en caña de bambú. La otra fractura en niños frecuentes, también es en caídas, es que cuando caen e impactan, sobre todo si no es directo, sino que es lateral, pueden provocar una fractura de hueso largo
pero lo que se fractura nada más es un lado del hueso. Una cortical, vamos a poner, si el hueso es redondo, vamos a decir que hay cortical interna, externa, anterior y posterior. Digamos que se cayó de frente y la cortical que se rompe va a ser la cortical anterior. Entonces el hueso se angula, pero la cortical posterior sigue íntegra. Eso es como cuando se rompe un tallo de una flor. Ustedes ven que se rompe de un lado, pero del otro lado no se rompe. Esa es la típica fractura en tallo verde. Ya la vamos a ver desde el punto de vista radiológico. Las otras dos tienden a ser un poquito más complejas que las primeras dos. Las primeras dos se pueden manejar desde el punto de vista conservador. Estas otras no. Muchas veces requieren tratamiento quirúrgico. La fractura del cartílago de crecimiento es cuando una fractura puede empezar en la diáfisis o metáfisis y se extiende a la epífisis. En las epífisis normalmente están los núcleos de osificación. ¿Qué son los núcleos de osificación? Son los núcleos que permiten el crecimiento del hueso. Todos nosotros, mujeres que llegaron a los 18 años, esas epífisis dejan de producir hueso y dejan de crecer los huesos. Los varones a los 21 años, esas epífisis se consolidan y dejan de formar hueso. Entonces, ¿por qué es importante el cartílago de crecimiento? Porque si se daña y no se estabiliza, el hueso puede dejar de crecer y crear un acortamiento. También vamos a ver una imagen de eso. La fractura metafisiaria es el espacio o el tejido óseo que hay entre la epífisis y la diáfisis. La diáfisis es la parte central, la metáfisis es la parte periférica antes de llegar a la epífisis. Toda fractura de ahí van a provocar angulaciones o desplazamientos. Entonces, la mayoría de veces, para poder fijar una fractura ahí, se van a necesitar material de osteosíntesis, igual que en el cartílago de crecimiento, para generar estabilidad. Esta que están viendo aquí, le llamamos fractura supracondilia, pero es una fractura metafisiaria. Miren, este es el núcleo de crecimiento, que esto se convierte o es la epífisis, esta es la metáfisis y esta es la diáfisis. Entonces la fractura fue acá y cuando son fracturas acá son inestables, se desplazan. En este caso es una urgencia quirúrgica porque aquí está provocando estiramiento de ligamentos y también de nervios. Entonces hay que reducir la fractura, colocarla hasta acá y después poner un clavo, ¿verdad?, intramedular o dos clavos percutáneos en forma de X que unan estos dos fragmentos, los estabilicen y permiten una consolidación adecuada. Sin angulación, porque si ya tiene angulación, entonces va a quedar siempre deformado el brazo. Y esto es lo que van a ver frecuentemente en niños en las emergencias. Esta que van a ver aquí, a veces es difícil verlas, están magnificadas precisamente porque se necesita ojo, y es que si ustedes se fijan, aquí va el tamaño del hueso y de repente hay un pequeño ensanchamiento y después vuelve al tamaño normal. Es una como bombita nada más. Era chiquita y de ahí sigue acá. Pero aquí está el trazo de fractura. Y este es el estancamiento que provocó abombamiento. Aquí se mira un poquito mejor en esta imagen. Aquí se mira un poquito mejor, pero no siempre se va a ver así. Hay que verlo desde el punto de vista clínico, al examen físico se aprieta un poquito a ese nivel y se va a ver el dolor en el niño. Y por eso a este paciente hay que hacer una proyección aperilateral. Porque recuerden, el estallamiento puede ser en las corticales
interna o externa, pero también puede ser en la anterior o en la posterior. En esta proyección se mira acá, pero en la lateral no se va a ver este abombamiento. Entonces, por eso siempre necesitamos dos proyecciones. Aquí va el trazo de fractura. Aquí iría el trazo de fractura. Entonces, siempre es importante la clínica en estos pacientes, el examen físico que nos orienta y saber el mecanismo, ¿verdad? Aquí está el disco de crecimiento, está conservado, pero en la metástasis es el lugar de mayor resistencia de impacto y la fuerza que ejerció acá y la fuerza que ejerció acá se unieron y provocaron el estallamiento. La siguiente que tenemos aquí es la fractura en tallo verde, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta cortical está íntegra, no se mira ningún trastorno, pero esta cortical está, de aquí está cortada, ¿verdad? Porque aquí va el trazo de fractura. Entonces, esto ha generado una angulación. Esta angulación es importante porque hay criterios ortopédicos de escuelas. Hay escuelas que dicen que hay que fracturar esta cortical y enderezar el hueso y poner el, el yeso alrededor. Otros dicen que no, que lo importante es ver la angulación. Si la angulación es menor, a ver, no me quiere marcar, es menor de 15 grados, se deja así nomás, se enyesa y se deja que se remodele todo. Son criterios, decirles cuál es mejor no les puedo, eso es de experiencia, lo manejan mejor los ortopedas. Independientemente del criterio, pues el que lo hace es porque tiene mayor experiencia en ese aspecto. Lo que sí es importante es que tiene mayor angulación de 15 grados, no se va a remodelar adecuada y pueden generar un brazo en arco. Y eso va a generar limitaciones de movimiento en muchas actividades del niño, ¿verdad? Esta que están viendo aquí es una fractura que viene de la metáfisis y llega hasta la epífisis. Esta epífisis está ya empezando a cerrarse porque es un paciente de unos 17, 18 años, se está empezando a cerrar, pero la fractura llegó hasta la epífisis, o sea, el núcleo de edificación está comprometido. Si usted lo deja así, este fragmento se puede bajar y consolidarse más abajo y dejar una grada. Esa grada que usted deje, lo que significa es que este hueso va a quedar justamente aquí y el otro va a quedar aquí. Este roce continuo va a degenerar la articulación y este paciente va a terminar en una artrosis, con una deformidad tremenda y un dolor terrible. Entonces, usted tiene que elevar este huesito, alinear la cortical a que quede al mismo nivel y después poner tornillos o una placa tornillo. Eso lo decidirá su médico tratante. Mire, aquí ya está formando la gradita. Y esto hay que evitarlo, hay que subir el hueso, este hueso, subirlo y pegarlo con placa tornillos para no generar daño permanente del disco de crecimiento o una artrosis del paciente. Aquí es una fractura metafisiaria. Dentro de ella está la de Coles, ¿verdad? La de Coles tiene una angulación posterior. Tiene una angulación hacia aquí. Si fuera una angulación de aquí para acá, por la fractura,
sería la de Smith y aquí la de Coles. O sea, varía de acuerdo a la angulación. Entonces siempre tiene que haber una proyección AP y una proyección lateral en que identifiquen el trazo de fractura. Si ustedes se fijan, aquí está alineada, pero aquí no. Aquí tiene una angulación y esta angulación hay que medirla. Este es un paciente adulto. Los pacientes adultos no pueden tener, no pueden ser mayor de 5 grados. Si ya tiene más de eso, va a quedar deforme, entonces el manejo de esto es quirúrgico. A menos que tenga factores increíblemente incompatibles para realizar la cirugía, como ser 90 años, cardiópata, hipertenso, diabético, neumópata y con artritis reumatoidea. Se las puse feas. Si son tantos factores de riesgo, pues lamentablemente vamos a dejar que quede como quede. De acuerdo a localización, uno espera porque los niños juegan, hacen actividades. De acuerdo a localización, lo más frecuente es que las fracturas puedan ser en antebrazo y codo, en tobillo y tibia, en húmero y en clavícula. Pero si ustedes se fijan, aquí no hay fracturas de cráneo, no hay fracturas de columna, no hay fracturas de costilla, no hay fracturas de fémur, no hay fracturas de pelvis. ¿Por qué? Porque son infrecuentes. Los niños cuando caen como gatos, ¿verdad? Y se fracturan fue porque ya era imposible. Entonces, de acuerdo a localización, las fracturas van a ser en estos lugares. De acuerdo a tipo, son 4. Torus, tallo verde, cartílago de crecimiento y metafisiario. Otro tipo de fracturas, ya dejando los niños, son fracturas por estrés. Estas fracturas son por repetición y la mayoría tienen que ver con movimientos musculares repetitivos que no permiten que el hueso logre recuperarse y que van a generar fracturas que más o menos, la mayoría de veces se van a conocer como fisuras, ¿verdad? Y son secundarios a movimientos repetitivos, ¿verdad? Que no permiten la remodelación del hueso. Acuérdense que en el hueso hay un efecto osteoclásico y osteoblástico, eso es normal. Si el hueso no reposa, no permitirá eso. Y eso ocurre mucho en los deportistas, ¿verdad? Que corren o saltan y no guardan reposo. Tarde o temprano el hueso perderá fuerza, sobre todo si no se alimenta bien, y pueden generar trazos de fractura. A todo eso se le llaman fracturas por estrés. La mayoría de veces no se ven, solo los pacientes presentan dolor. Pero es importante la evaluación física. Aquí tenemos una paciente adolescente, ya les digo que es adolescente, miren, el disco de crecimiento no se ha consolidado, no se ha pegado, los dos huesos están igual. Y ustedes fijan, hay una línea blanca aquí, ¿verdad? Un trayecto blanco, que es este que está aquí. No es una fractura como tal, pero sí es una fisura en la región medular. Las corticales están íntegras, pero la región medular está empezando a microfracturarse. ¿Por qué se debe esto? Esto, si tuviéramos la otra radiografía de la otra pierna, también tendría lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es una fractura por sobrepeso, ¿verdad? Cuando hay mucho peso, la rodilla empieza a sufrir ese aumento de peso y empieza con estas microfracturas. A estas les llamamos fracturas tibiales de estrés por sobrepeso. Se restablecen cuando el paciente empieza a bajar de peso. Y por eso es importante evaluar el peso del paciente, ¿verdad? Doctor, Estamos hablando ese, más ese allá tipo, de lo normal. Ajá. perdón,
Este tipo de fracturas en pacientes con sobrepeso o con obesidad mórbida es que las vamos a ver. Mire, cuando el peso sobrepasa el 30% de su capacidad. En la obesidad mórbida estamos hablando de un 100 a 300% de su normalidad de peso. Ajá. Mientras que el sobrepeso, hay grados de sobrepeso. Aquí normalmente empezamos a ver eso porque la paciente empieza a manifestar dolor cuando ha sobrepasado un 30% del peso ideal para su superficie corporal. Todo eso hay que evaluar. Entonces empiezan a presentar estas imágenes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues la recomendación número 1 es baje de peso. Si la paciente no ha logrado bajar de peso, por alguna razón hay que pensar en una enfermedad metabólica. Entonces hay que analizar hipotiroidismo, hay que analizar alteraciones en la glucosa, etcétera, 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 que nos puede estar provocando un aumento progresivo de peso. Ovarios poliquísticos, etcétera. Todo un contexto que me explique a mí por qué tiene ese sobrepeso y que no lo puede controlar. Entonces, el dolor de esto normalmente empezará a desaparecer cuando la paciente empiece a bajar de peso. ¿Algo más? ¿Qué preguntaba ahorita? Ana fue, ¿verdad? Sí, doctor. No, Ana. es que me dio curiosidad porque, o sea, aquí en el país hay bastantes pacientes con sobrepeso y es raro que manifiesten este tipo de... Recuerde, esto es más frecuente en adolescentes, Ajá. ¿verdad? Y también, esto no lo vamos a hablar mucho aquí, pero se lo voy a decir. También el sobrepeso, sobre todo entre más joven sea, esto estamos hablando que ha de tener unos 17 o 18 años, pero si fuera una niña de 9 años con sobrepeso, puede tener deslizamiento epifisiario. Si no tiene esto, la epífisis se puede desplazar. ¿Por qué? Porque se angulan las piernas por el sobrepeso. Ujú. Eh, Recuerden, es importante en el análisis, el examen físico, conocer lo que es varo y valgo. ¿Saben qué es varo? ¿Saben qué es varo? ¿Saben qué es valgo? No, sí lo he leído en semiología, pero ya no recuerdo. Bueno, si ustedes sepan, ya no recuerdan semiología, qué barbaridad, hombre. Pues repasen semiología. Si ustedes se paran ahorita y pegan sus dos pies sin hacer movimiento, solo paraditos, solo miren el borde interno de sus rodillas. ¿Están pegando o están separadas? Si están pegando una rodilla con otra, ese es varo. Si sus rodillas están separadas, perdón, si sus rodillas están pegando es valgo. Si sus rodillas están separadas, es varo. También esto se ve mucho también en las etnias o las razas. Por ejemplo, quienes tienen tendencia a tener más varo, la descendencia eh, asiática. Se han fijado que la gente dice, es un poquito corneta, pero es una tendencia de asiáticos que tengan el alineamiento del fémur y las tibias en varo. Ahora, ¿han visto los muñequitos cuando se baja el jinete del caballo y que camina en los muñequitos? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. En Están las abiertos. caricaturas que caminan abiertos, Ujú. eso es varo. Entonces, cuando las personas caminan, todos nosotros o caminamos en varo o caminamos en valgo. ¿Y cómo podemos verlo? Al caminar. Y si no lo vemos al caminar, ¿qué otra forma podemos ver?
De ahí hay un montón de clasificaciones porque hay equinovaro, pero también es cuando los pies son metidos hacia adentro o hacia afuera. Con las huellas ¿Con la huella de dónde? del pie. Del pie. ¿Y cómo lo identifica con la huella del pie? Porque tendría la misma angulación que en la rodilla, hacia adentro. Ah, ahí ya me está hablando un poquito más de equinovaro. Ujú. Pero si no tiene equinovaro, solo varo o algo, usted lo puede determinar por los zapatos. ¿Cómo? Por la forma del desgaste de la plantilla. El desgaste de la plantilla. ¿El desgaste es interno o el desgaste es externo? Eso le ayuda a usted a identificar cómo camina el paciente. Y le puede ayudar a identificar las probabilidades de patologías que va a tener su paciente. Todo eso es parte de la semiología y el examen físico. Sobre todo cuando le lleguen muchos pacientes con, fíjese que me duelen las rodillas. Porque el dolor de rodillas puede ser un montón de cosas. No solo es mandar a pedir la resonancia. Ah, le duele la rodilla, una resonancia magnética. No. Hay que pensar en un montón de cosas que pueden estar causando el dolor de rodillas. Desde peso hasta cambios degenerativos. Pero sí es importante. Otra, microfracturas frecuentes, y esto es por hábitos, es el famoso espolón calcáneo. ¿Han escuchado? El espolón calcáneo es cuando hay calcificación del ligamento plantar que va aquí y forma una puntita y esto duele. Entonces les aconsejan que les pongan una donita acá, porque operar aquí es un poquito complicado. Lo operan cuando ya no hay de otra, pero recuerden, aquí la piel es extremadamente gruesa y la recuperación es lenta. Entonces les ponen una donita acá en el zapato para que esta puntita no duela. Pero esto es por microtrauma. Normalmente cuando se usa tacón alto, cuando camina, lo primero que impacta es el talón. Pero como el organismo no ha estado acostumbrado, ¡pum!, da golpes. Digamos que aquí está el zapato. Ahí va. Pero este es el tacón. Todo lo que impacta es aquí. Y aquí va generando microtrauma, 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 hasta que se calcifica el tendón. De igual forma, si el zapato es cerrado, sobre todo en las mujeres, esto no ocurre en los hombres, pero en las mujeres sí, o compran zapatos y el zapato provoca aquí un callito. Este callito no solo es en la piel, sino que también provoca un microtrauma en el tendón de Aquiles, el cual se calcifica y causa dolor. Y forma un endurecimiento acá, que en muchas ocasiones les causa dolor. Ambas lesiones son por microtrauma, ¿verdad? Una vez que ya están establecidas, ya no se pueden quitar. O usa la curita o usa aquí. Porque ponerse a operar aquí es un poquito complicado. Es mejor prevenir. Estas son fracturas de deportistas, de estos que saltan en jabalina. Son dos pacientes diferentes, ¿verdad? No pude encontrar la posterior a este, ni la anterior a este, pero les doy ejemplos. Aquí esto es un paciente que después de una caída presenta dolor en la planta del pie. Al examen físico hay dolor. Radiológicamente no se mira nada de importancia. Aquí con con buen presentimiento o mala cara, uno dice está bien aquí me parece que tal vez acá, pero no miro ningún trazo de fractura, no miro nada. Ahora, radiológicamente no, posiblemente no logre demostrar nada, pero si clínicamente le dice qué pasó, cuándo pasó, cómo presentó el dolor, qué intenso es, y a la presión hay dolor, hay una microfractura. Debería ustedes inmovilizar este pie, porque si no lo inmoviliza, va a generar un callo, que es lo que ocurrió en este caso, ¿verdad? Es otro paciente, ¿verdad? Que tuvo lo mismo, pero no se inmovilizó, y miren el gran callo que formó, ¿verdad?
con un engrosamiento cortical. ¿Por qué? Porque hay tanto engrosamiento. Hay tanto engrosamiento porque la fractura estuvo ahí y como no se inmovilizó, la remodelación no fue normal, sino que mandó más osteoblastos para reparar eso, forma un callo y estos pacientes terminan con un pie doloroso. O la recuperación es tardía. O sea, el tiempo de incapacidad va a ser mayor porque no va a poder usar ciertos zapatos, va a sentir dolor al estar parado, etcétera, etcétera. Por eso es importante la clínica. Aquí es otro paciente diferente, atleta también. Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que de importancia. Esta es la sínfisis púbica. El diámetro de aquí a acá no debe pasar de los 3 milímetros. Aquí está magnificada la imagen, pero sí está abierta. Significa un microtrauma, ¿verdad? Pero con una fractura evidente. En este caso en particular, si hay fractura. Y la fractura la vemos en la sínfisis y es este trayecto que está aquí. Además de este trayecto aquí, hubo apertura de acá. Normalmente esto ocurre en un accidente como en una sentada, se deslizó y cayó. Y se puede fracturar ahí la sínfisis o si no, se puede fracturar el coxis. O también esto se puede dar en los pacientes que practican, ¿cómo se llama? Danza aeróbica, que caen en ese potro, creo que se llama, un rojo, y que caen de sentada, se pueden dar una fractura de ese tipo. ¿Puede haber una fractura de este tipo en un parto distóxico? Sí, sí puede haber también. Y es a considerarlo si la paciente persiste con dolor y ya no es un dolor típico de que se presentan por la contractura uterina. Porque la contractura uterina es un dolor espasmódico y este es continuo e intenso. Aquí lo que tenemos es otro paciente que por X y razón tuvo fractura de huesos de sesamoideo, está fracturado el hueso, y entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? Poner un pin, no quitarle el hueso sesamoideo, porque el hueso sesamoideo sirve para equilibrio, porque hay dos, uno se va para acá adentro y el otro se va para acá afuera para aumentar la sustentación. Sobre todo cuando usan mucho tacón y este es el ángulo que se aumenta, ¿verdad? Y eso forma el famoso juanete o valgus valgus. Entonces, estos ayudan mucho a la sustentación. Entonces, lo que hay que hacer es fijarlo con un clavo tornillo e inmovilizar esta pierna, normalmente por unas 3 a 4 semanas. Eso lo decidirá su médico tratante. Los otros tipos de patologías son las fracturas patológicas, que hablamos de fracturas patológicas. Fracturas patológicas son las fracturas que se manifiestan por un mecanismo de intensidad leve en relación al grado de fractura. ¿Qué quiero decir? Vienen ustedes y le dan un golpecito en el hombro a su compañero y por el golpecito, estoy hablando de golpecito, no es que un bombazo, un golpecito y lo fracturaron. Eso es imposible y no es lógico, a menos que exista una lesión preestablecida que provoque que se rompa el hueso. Normalmente es porque las corticales están delgadas porque la lesión tumoral está dentro. Y aquí tenemos un caso. Este es un paciente adulto que tuvo una fractura transversa, aquí está fractura transversa de cadera, está angulada, ya vamos a ver los tipos de fracturas de cadera en un ratito y les voy a dar los tipos de clasificaciones. Pero si ustedes se fijan, las angulaciones están atravesadas. ¿Por qué? Porque está completamente desplazado. ¿Qué provocó una fractura así? Si ustedes se fijan, aquí hay una imagen
que sigue acá, aquí seguía, adelgazamiento de la cortical, y es una imagen radiolúcida dentro de un hueso que normalmente es radiopaco. Significa que había una lesión neoplásica en el hueso, de bordes bien definidos, de contornos bien definidos, de densidad homogénea, radiolúcida, que no solo adelgazó las corticales, no las había destruido. Miren, la cortical no está destruida. Significa que este era un quiste óseo congénito, ya estaba, y un golpe lo fracturó. Hace unos meses tuve un paciente, 35 años, en un hospital privado, que estaba jugando una potra y iba a lanzar un tiro de esquina, y cuando lo lanzó, ¡pups!, inmediatamente se le dobló la pierna y tuvo una fractura exactamente a este mismo nivel. Cuando lo llevaron, pues lo primero que pensaron era una metástasis. Pero lo que le mandaron a hacer inmediatamente fue una tomografía. Cuando vimos la tomografía le dijimos, pues la tomografía lo único que me está diciendo aquí es que no hay expansión de ningún tipo. Y la radiografía no la hemos hecho, hágansela. Cuando le hicieron la radiografía, pues evidenciamos que era una lesión lítica central de borde definido y con unas trabéculas en medio. Entonces les dijimos, este es un quiste óseo aneurismático. Es una lesión benigna, congénita, nunca se dio cuenta que la tenía, y ahorita que hizo ese movimiento fuerte, se fracturó. Porque estaban pensando ya en un montón de cosas. Aquí lo que hay que hacer es un curetaje. Aquí, curetaje acá, clavo intramedular, es un clavo intramedular con tornillo, clavo intramedular, se mete cemento, se rellena aquí, se mete el clavo, se mete un tornillo acá, fijando el clavo, vamos a ver, meten un clavo intramedular con placa, normalmente la placa va acá, y va tornillos, uno aquí, otro aquí, y como este llega hasta acá, otro aquí, para fijarla, y en medio le meten cemento y le meten injerto óseo para remodelar ese hueco que estaba ahí. Pero la fractura lo que lo causó fue la lesión preestablecida. Otro paciente, pero este paciente es joven, ustedes fijan, no se han consolidado los núcleos, y aquí hay una lesión lítica con disminución de la cortical y el trazo de fractura inística. Entonces, en este paciente, como es joven, hay que pensar en un tumor primario. No podemos pensar en mieloma porque no es adulto. No podemos pensar en leucemia porque es única. Entonces podríamos pensar en un quiste óseo, sí, podríamos pensar en un quiste óseo, pero también podríamos pensar en un tumor de Ewing, sí, hay que hacer una radiografía de pelvis. Entonces, todo esto nos ubicará de acuerdo al estudio radiológico convencional de qué lesión se trataría. La tomografía no me va a ayudar en mucho porque ya estoy viendo que la cortical está íntegra, entonces no es una lesión expansiva. No vamos a pensar que es un condrosarcoma, no vamos a pensar que es un osteosarcoma, porque no tienen características para eso. Quien me da la dirección es la radiografía simple. Las fracturas en los ancianos son fracturas que tienen que ver por desmielinización ósea. Desmineralización ósea. ¿Qué pasa? El calcio empieza a disminuir en los huesos. Esto es más frecuente en las mujeres, sobre todo posmenopáusicas. Puede haber en el varón, sí, pero es menos frecuente y está asociada a patologías bien específicas. La mayoría en la mujer de la osteoporosis está asociada a la menopausia.
pero lo pueden presentar. La insuficiencia renal crónica puede presentar eso. Las alteraciones de la paratiroides también pueden presentar eso. La absorción de la vitamina D también puede presentar eso. El alcoholismo también puede presentar eso. El tabaquismo también me puede presentar eso. En fin, hay un montón de causas, pero lo importante es valorar la edad del paciente para poder clasificarlo. Aquí tenemos una fractura de muñeca, ¿verdad? Sería como la fractura de los niños. Hay que hacer una proyección lateral para saber si es de Scholes o Smith. Y lo importante en esto, si ustedes se dieron cuenta, cuando vieron el hueso, lo vieron como poroso. Miren, un montón de cositas negras adentro, como apoliado. Este hueso no es cáncer lo que tiene, sino que es una osteoporosis. Entonces el impacto, por muy suave que haya sido, es un hueso poroso y el hueso poroso se fractura con facilidad. En los adultos mayores, las fracturas de muñeca y fracturas de cadera son las más frecuentes. Entonces, cuando tenemos una fractura de cadera, hay una subclasificación grande, pero las metemos en extracapsulares e intracapsulares, entendiendo que las extracapsulares hasta cierto punto son un poquito más fáciles de manejar y las intracapsulares más complicadas. ¿Por qué? La mayoría de ellas pueden terminar en reemplazo parcial o total de cadera. Entonces, las extracapsulares son las que, como su nombre lo dice, están fuera de la cápsula articular. La cápsula articular normalmente es la que envuelve hasta acá, ¿verdad? Y cubre la mayoría de las estructuras de ligamentos y tendones que hay dentro de la cadera. Entonces, para su mayor valoración, se subclasifican en estos dos tipos, intra y extracapsulares, y aquí es donde los dividimos. Los extracapsulares son de dos tipos, transtrocantéricas y subtrocantéricas. ¿Qué significa transtrocantérica? Es una fractura que va del trocánter mayor, hacia el trocánter menor. Este es el trocánter mayor, el trocánter menor. Subtrocantérica es la que está por abajo de los trocánteres. Puede ser aquí hasta aquí. Ya de aquí no, porque ya es metafisiaria y aquí diafisiaria. Entonces, de aquí para abajo son extracapsulares. Las intracapsulares pueden ser fractura de la cabeza, o sea, pedazos de la cabeza, cualquier nivel, o fracturas del cuello. Las fracturas del cuello son de tres tipos. Subcapital es la que está más proximal a la cadera. Transcervical es la que está medianamente a la cadera. Y la que está más distal es la base cervical. Igual, de las extracapsulares, la más proximal sería la transtrocantérica y la más distal sería la subtrocantérica. Lo importante es que ustedes sepan la ubicación. Normalmente la transcervical es la que le llaman la fractura del cuello quirúrgico. Es más fácil que se quiebre acá. Entonces, muchas de estas pueden terminar en reemplazo de cadera. ¿Cuándo es reemplazo parcial? Cuando hay que hacer un corte aquí y meter el cuello y la cabeza. ¿Cuándo es completa? Cuando el daño es un trauma que afectó todo el cuello, la cabeza y que se llevó de encuentro el acetábulo. Hay que reemplazar los dos. Eso queda a criterio del médico especialista. Aquí un ejemplo para que ustedes miren. La de la cabeza sería acá, la base cervical inmediatamente abajo, aquí es que me fui, acá, la subcapital, es la que está inmediatamente abajo de la cabeza, la transcervical, la que está en medio, la base cervical, la que está en la base del cuello,
La transtrocantérica, la que agarra entre un trocánter y otro trocánter, y la subtrocantérica, que está por debajo de los trocánteres. ¿Verdad? Radiológicamente uno las mira y las clasifica y puede determinar qué estudios va a complementar. Puede ser que con estas fracturas tiene que complementar con tomografía, que es la más frecuente, pero si ya comprometió el acetábulo, probablemente hasta necesite resonancia magnética. Las causas de fracturas en personas mayores son pacientes mayores de 75 años, sobre todo el sexo femenino. ¿Por qué bajo peso corporal? Si el sobrepeso provoca una fractura, el bajo peso corporal se trata porque no hay amortiguamiento. Se cae y como no hay grasita que aguante el impacto, el hueso lo aguanta y se fractura. Enfermedades que pueden predisponer a fracturas de cadera: insuficiencia cardíaca, osteoporosis, hipertiroidismo, ingestión o absorción de déficit de vitamina D y calcio, y también la insuficiencia renal, que no está aquí. La inactividad física, por eso se les dice, hay que moverse, aunque sea de silla a silla, pero hay que moverse, porque si no nos mueve, entonces no hay incremento del metabolismo del calcio a nivel del hueso. Las deficiencias físicas y mentales, o sea, las parálisis, las esclerosis múltiple, la demencia presenil, que hacen que la gente no se movilice, predispondrá a las fracturas. El alcoholismo y también el tabaquismo. Por último, las fracturas especiales. Estas fracturas son fracturas que se encuentran en accidentes automovilísticos en el 90% de los casos, o en traumas directos por instrumentos de fuerza, por ejemplo, un batazo en la cara, un martillazo en la cara, etc. ¿Verdad? De esas cosas medio raras. La mayoría es por accidentes automovilísticos. Generalmente son causadas por actos de violencia. Armas de fuego pueden provocarla, ¿verdad? Múltiples, siempre y cuando sea un instrumento de alta potencia o en un accidente. Estas fracturas se llaman fracturas de Lefort, en alguna parte los han de haber escuchado. Hay Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Lefort 1 abarca el maxilar superior. Lefort 2 abarca el maxilar superior, la base de las órbitas y los huesos nasales. Lefort 3 abarca las órbitas, el cigomático, la base de las órbitas, parte de los huesos nasales y afecta el frontal. ¿Verdad? Esta fractura es extensa, que pueden decir como una fractura en tapa, porque se puede extender hasta los parietales. Entenderán que son de mayor gravedad, porque entre más altas, la base del cráneo está más comprometida. Aquí una descripción de imagen como la verían. Aquí la descripción de cada una de ellas, ¿verdad? Y también hay múltiples lesiones que pueden haber ya no clasificadas como Lefort, como propiamente de cara, del tercio superior, de la confluencia craneofacial, del tercio medio de la región maxilar, del tercio inferior de la mandíbula. Ya son fracturas particulares. Aquí les voy a mostrar, normalmente, miren, se pueden llevar a cabo por accidentes automovilísticos, por falta de cinturón. Eso es frecuente. Si no es trauma, usted puede hacer radiografías. La valoración de los senos paranasales, de las órbitas, de los tabiques, se hace a través de dos tipos de radiografías: Water y Caldwell. Water es cuando el paciente apoya el mentón y la nariz sobre la placa de película. Y Caldwell es cuando la nariz y la frente están apoyadas en la película. Entonces son dos proyecciones diferentes para ver de diferentes ángulos estas estructuras. Pero si es trauma, el estudio de elección va a ser tomografía, no resonancia. Este es un caso, Juancito, 40 años,
Juancito estuvo celebrando el gane de la selección hace muchos años atrás. Fueron 3 días que agarró de alegría. Y el día que iba a trabajar estaba lloviendo, pero todavía iba de goma. En una curva, Juancito salió disparado de su moto. Su casco, que no estaba bien amarrado, salió disparado. Y él iba en una calle anexa, pero al salir disparado entró a una avenida principal. Cuando cayó, su cabeza cayó en el lado de la avenida y le pasó la llanta del carro por la cara. Esa imagen que están viendo no es la cara de Juancito, es la cara inflamada de Juancito. Aquí parece que Juancito tuviera una cara redonda, pero era un poquito alargada la cara, por lo menos en la foto en la identidad de Juancito. Les voy a mostrar a Juancito desde el punto de vista radiológico con reconstrucción tomográfica. Esta es una reconstrucción tomográfica también. Llegamos hasta la piel y lo reconstruimos. Pero Juancito por dentro es así. Ya no es LEFOR 1, 2, 3. Si podríamos poner una categorización de LEFOR, sería una LEFOR Z. Hay fracturas por todas partes. Hay fracturas en las órbitas, multifragmentarias, con minuta, igual en los huesos de la nariz, en el frontal, en el maxilar. Todos los huesos de la cara están fracturados. Este es un paciente de alto riesgo, la mortalidad es altísima, lo tiene que ver el otorrino, maxilofacial, anestesiólogo, radiólogo, neurólogo, oftalmólogo, nutricionista, gastroenterólogo, psicólogo o psiquiatra, y creo que todavía me faltan como 2. ¿Verdad? Como esté edematizado Juancito, todavía la cara no se le ha hundido, pero cuando ya pasa el edema, todos esos huesos que están en pedacitos se van a ir para adentro, se van a hundir como en un pantano y la cara va a quedar completamente chata y deformada, ¿verdad? El manejo quirúrgico de esto, cuando lo vimos, alguien dijo, bueno, son 17 cirugías. ¿Qué cirugías? No me pregunten, que no lo sé, pero eran un montón de cirugías. Y la probabilidad de mortalidad en cualquiera de las cirugías era alta. Además que estaba sangrando por acá, entonces hasta la colocación de la sonda no se podía. El gastro le iban a hacer una gastrostomía, le iban a hacer una crico, porque no le podían poner por acá, porque no sabían todo el compromiso que había. Esto era aparatoso. Miren la fractura de mandíbula, como está hecha en 2 pedazos. La fractura del cigomático, el otro cigomático del otro lado. Miren el hundimiento ya. Entonces, es ese caso, un caso un poco complicado, difícil de manejar. Esta es otra paciente de 35 años. Esta sí fue un accidente automovilístico, iba sin cinturón y en el impacto se proyectó hacia adelante y su cara fue a pegar hacia el vidrio. Esos vidrios no se quiebran, pero sí se expanden y sí se fragmentan y la cara quedó impregnada en el vidrio y provocó una fractura multifragmentaria. Se parece a la de Juancito, con excepción que el hueso frontal está íntegro, pero las órbitas están fracturadas, los huesos nasales están fracturados todos, el maxilar tiene doble, triple fractura, el cigomático tiene triple fractura. Miren, el cigomático está fracturado aquí y el maxilar tiene triple fracturas. Miren, 1, 2, 3 del lado derecho, del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4. Aquí tiene la fractura del cigomático. Las mismas características del paciente anterior, sí, mal pronóstico. Aquí, no sé si serán las 17 mismas cirugías o más. Otro caso, paciente de 30 años, femenina, con herida de arma de fuego. Este fue una situación familiar. El esposo le disparó, la bala no le pegó, sino que rozó un calibre 45 a escasos 2 centímetros de la región temporal, pero la onda expansiva
es tan grande que le fracturó y le hizo fractura multifragmentaria del temporoparietal. Esta onda expansiva provocó lesión cerebral que provocó un infarto masivo de todo el hemisferio cerebral derecho. La paciente murió a los 3 días. No tengo las otras imágenes porque todos se lo llevaron. Solo esta pude rescatar porque todos se lo llevaron a medicina legal. ¿Preguntas con respecto a esto? En esas últimas imágenes que vimos, se podrían también considerar traumatismo craneoencefálico abierto, ¿verdad? Sí, sí, este es un traumatismo. Todas, porque la mayoría, lo que pasa es que yo le hice reconstrucciones externas, pero por el tipo de lesión que había en compromiso frontal y compromiso de los huesos propios de la nariz, los hemoidales estaban comprometidos. Si están comprometidos, es más, hasta me faltaba el neurocirujano, tenía que haber visto a este paciente también. Ambos pacientes están comprometidos y el manejo lo tiene que ver también el neurocirujano. ¿Algo más? ¿Hay dudas? No, ¿Comentarios? doctor, todo bien. Todo bien. ¿Algo no está claro o está entendible todo? Por Bueno, ahorita sí, doctor. este tema es corto. Esto probablemente nunca van a estar ustedes en un estudio de estos, pero se los informo para que lo conozcan. Esto es parte de lo que es la radiografía intervencionista. La radiografía intervencionista es la radiografía que se utiliza para el manejo de pacientes que están complicados y que un manejo quirúrgico abierto puede incrementar la mortalidad del paciente. Entonces la radiografía intervencionista entra para tratar de minimizar las posibilidades de muerte en el paciente. La radiografía intervencionista hay de dos tipos, diagnóstica y tratamiento. Diagnóstica es aquella que permite determinar qué tipo de lesión existe o no. Y la de tratamiento es la que trata de manejar la enfermedad en sí misma. La más común que ustedes conocen de tipo diagnóstica es la endovascular. Han oído hablar de los arteriogramas, cuando los baleados, que van a llevar a este paciente a hacerle un arteriograma para ver si no está Sí, comprometida la femoral. Ese es el más común que ustedes han escuchado, pero es uno de los tantos que se hace. El arteriograma es un estudio vascular para determinar si hay compromiso de eso. Lo que se hace es meter un catéter en la arteria femoral, de ahí meter un contraste, el contraste se va a ir para abajo y pinta donde se extravasa o donde ya no pasa. Y con eso saben a qué altura hacer la cirugía y si hacerla anterior o hacerla posterior. Estos son los equipos que se utilizan para los tratamientos o los diagnósticos utilizando la radiografía intervencionista. Este es un equipo de hemodinamia, este es el que está en el Seguro Social. Hay uno parecido a este, que está en el Hospital Escuela, no tengo fotos de ellos, pero es parecido a este. Y en esto se hacen diferentes tipos de procedimientos. En el Hospital Escuela los hace el doctor Carlos Rivera. En el Seguro Social los estaba haciendo yo, pero ahorita ya, como todo está parado, pues no lo están haciendo. Y esta es la sala, miren, tiene equipo de anestesia, aquí hay catéteres, aquí hay instrumentos, un montón de cosas, es como una sala de operaciones, pero nada más que más controlada. Este es el que está en la universidad. Ustedes dirán, uy, qué chiquito, que no se hace nada con este, se hace de todo. Lo que pasa es que cada vez las cosas las hacen más compactas, más pequeñas, menos voluminosas, pero manejar este equipo necesita todos estos monitores que están aquí, ¿verdad? Son palanquitas, todo es automático, todo es así con pura palanquita como los joystick o los juegos que ustedes, digo yo que juegan más, que se hacen entonces. Son más sofisticadas. Estos son otros tipos, ¿verdad? Las mesas son más simples, pero los tubos son un poquito más estrafalarios.
Estos los llaman arcos en C. Bueno, la radiografía intervencionista tiene dos grandes áreas, o diagnósticas o terapéuticas. Las diagnósticas pueden ser por punciones por aspiración con aguja fina, que esa aguja fina, como su nombre lo dice, es una aguja delgadita. Normalmente tiene que ser una aguja 22 o 24 de grosor. ¿Para qué sirve la aguja fina? Normalmente para punciones en tiroides, en lesiones pequeñas de pulmón. Normalmente para ahí se usa. La biopsia con aguja gruesa, como su nombre lo dice, son calibres 14, 16, 18 y normalmente no son por aspiración, sino que son trucos. Es una pistola que dispara, corta y saca un pedacito. ¿Verdad? ¿A dónde se pueden hacer eso? Biopsias de pulmón, biopsias de hígado, biopsias de masas retroperitoneales, biopsias de páncreas si son grandes. Las de aspiración se hacen de aguja fina, también se pueden hacer en páncreas si son pequeños. En riñón normalmente no hacemos biopsias. ¿Por qué? Porque si una lesión renal está encapsulada, o sea, la cápsula no está rota, y hacemos una biopsia, aunque sea de aspiración, rompemos la cápsula y cambiamos el estadio. Entonces, cuando hacemos biopsia truco o de aspiración en una lesión renal, cuando la cápsula ya está rota, ¿verdad? Porque ya no vamos a cambiar mucho, pero si está íntegra, no lo hacemos. Terapéutica, el manejo terapéutico es para drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo es que de colecciones. Drenajes en pulmón, drenajes en hígado, drenajes en vaso, drenajes en abdomen o colecciones abdominales, accesos abdominales, etc. Nefrostomía percutánea. ¿Qué es la nefrostomía percutánea? Cuando hay obstrucción de las vías urinarias por cálculos gigantes, por tumores, por neoplasia, por procesos infecciosos, por cirugías, y que el paciente está cayendo en anuria y que los riñones se van hinchando, entonces metemos catéteres por la espalda a la pelvis renal y dejamos esos catéteres hacia afuera para que drenen la orina y la creatinina empiece a bajar y pueda manejarse más adecuado el paciente. Ablación por radiofrecuencia, casi no lo usamos acá porque se tiene que hacer en hospitales especializados y con elementos radioactivos. ¿Cómo se hace? Bueno, si hay un cáncer de páncreas, se mete la aguja hasta el páncreas y después se inyecta el radiofármaco para que el elemento radioactivo entre directamente al tumor y actúe en el tumor. Normalmente se usa para disminuir el tamaño tumoral, cuando los tumores son más de 3 centímetros en un pancreático, porque ya no lo hace operable. Neurólisis de los plexos. Esto se hace, por ejemplo, en un cáncer terminal de páncreas. En los pacientes con cáncer terminales es terrible ver el sufrimiento, el dolor de los pacientes, porque no se quitan con nada. Si le ponen Demerol, se los quita 15 minutos. Pero, y el medicamento solo se puede usar cada 6 o 8 horas. Quiere decir que en 24 horas solo tienen una hora libre de dolor. Y la mayoría del tiempo sufre, tanto el familiar como el paciente. Entonces lo que se hace, se cede al paciente, se mete una aguja donde está el plexo, ¿se acuerdan? El plexo solar, se mete ahí y después se mete alcohol al 100%. Lo que va a hacer es quemar el plexo. Cuando el paciente despierta, despierta sin sensibilidad. Claro, pueden haber complicaciones. Estos pacientes pueden cursar con diarrea por falta de tono. Pero entre una diarrea y el dolor, pues escogemos la diarrea. Colocación de arpones. Los arpones, como lo que les enseñé en mamografía, que si hay microcalcificaciones, ¿verdad? Cuando hay microcalcificaciones en una paciente y las microcalcificaciones entran dentro de un BIRAT grado 3, ¿qué quiere decir? Que no se sabe si son malignas o benignas. Se colocan arpones, el arpón se mete donde están las micros y
el arpón queda enganchado alrededor de donde están las micros. Lo que hace el médico es, hace una herida en areola y se mete a la mama y la va disecando. Y cuando la diseca, busca el arpón y quita 1 centímetro circunferencial alrededor del arpón. Cuando quita el tejido alrededor del arpón, jale el arpón, eso lo mandan a realizar una mamografía compresiva del tejido. Y si están las microcalcificaciones, se cierra la cirugía y ahí terminó. El tejido se manda a estudio histopatológico para que determinen si las microcalcificaciones, que eran BIRAS grado 3, son benignas, se convierten en BIRAS grado 2 y ahí termina el problema. Pero si son malignas, entonces se considera que era una lesión maligna en formación, en inicio. Entonces ahí necesariamente no se va a hacer una cirugía ampliatoria, sino que se puede iniciar la paciente con quimio, dependiendo de lo que dé el resultado de el estudio histopatológico, puede hacer que le den quimio tomada. Normalmente usan metotrexate o otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. También para el tratamiento de quistes, ¿verdad? Quistes de mama, pacientes que tienen múltiples quistes de mama y uno crece y duele, se aspira y se soluciona el problema. Si es recidivante, se cede a la paciente, se aspira y una vez aspirado, se mete 0.5 cc de alcohol para que las dos paredes del quiste se peguen y desaparezca. Ese es un manejo terapéutico. Como en una cirugía, hay que preguntar, el paciente debe estar en ayunos, la historia clínica debe estar bien clara, el hemograma, los tiempos de coagulación, el consentimiento informado. Las pruebas de imágenes no me va a traer una prueba de imagen de hace 2 años, porque no me sirve. Tiene que ser lo más reciente posible, por lo menos 2 meses. Porque es bien difícil que una lesión cambie en 2 meses, pero en 2 años sí. Y tengo que explicarle al paciente de qué se trata el procedimiento y que siempre hay riesgos. Todo procedimiento tiene riesgos. Importante, la localización de la lesión, las condiciones y colaboración del paciente. Por ejemplo, hacerle una biopsia de pulmón a un paciente con distrés respiratorio es una locura. No se puede. Hay que tener estabilidad del paciente para hacer la biopsia, sobre todo si es una lesión de un nódulo. Si es una masa, tiene más de 3 centímetros, pues es más fácil. Hasta truco le puedo hacer. Pero si tiene 1 centímetro y tiene estrés respiratorio, jamás la voy a poder puyar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar despierto para cuando yo haga la biopsia. Y todo dependerá de la estructura anatómica a estudiar. La estructura nos dirá qué tipo de biopsia voy a hacer, si aspiración o truco. El tamaño también. Aquí se está haciendo un procedimiento a un paciente, miren, como en una sala de operaciones, ¿verdad? Y aquí se va a introducir un catéter, aquí se está viendo el catéter. El catéter va hacia la región cerebral porque lo que se va a hacer es una evaluación de las arterias cerebrales. Aquí un arteriograma de la aorta. Ustedes fijan, hay defectos de llenado de la aorta y de las ilíacas, lo que nos demuestra una enfermedad aterosclerótica. Aquí ustedes miran la femoral, aquí la femoral tendría que continuarse aquí. Tendría que continuarse aquí, pero desapareció. Aquí desapareció. Y esta, la que están viendo, es la profunda, con sus ramas glúteas. Y todo lo demás desapareció. Entonces el estudio, el objetivo es llegar a definir a dónde está la lesión. Aquí una arteriografía coronaria para ver si están permeables las coronarias. Ahí las están viendo, la circunfleja y la descendente, para ver si hay que colocar stent o no. Aquí una paciente con un mioma, ¿verdad? Que no se podía operar en el caso de ella, entonces se hizo un arteriograma para ver qué arterias estaban irrigando. Entonces, ¿qué se hace cuando se tiene ese estudio? Bueno, se mete el catéter, se mete hasta la arteria distal que llegue aquí y después de eso se va a administrar a través del catéter un material especial que llega, pasa por todo el catéter y cuando llega a la parte distal
obstruye el vaso aquí y lo tapa. Lo mismo al otro lado. El tumor pierde su irrigación y por lo tanto su tamaño se reduce considerablemente para hacerlo quirúrgico o probablemente desaparezca del completo por la vascularidad. Entonces es importante que estos estudios son bien específicos. Aquí los aneurismas, recuerden que les hablamos de los aneurismas. Este es un aneurisma pediculado, este es fantástico para cualquier médico, tanto el radiólogo intervencionista como el cirujano, porque si es externa, pues aquí le pone algo, lo anuda y lo cerró. Pero en este caso, no puede, necesita meterse un poquito más y lo que va a provocar es obstrucción e infarto. Y en este también necesita meterse un poco y lo que va a provocar un infarto. Entonces los pediculados son fáciles, pero estos fusiformes ni por vía intravenosa ni por vía externa se pueden manejar. Muchas veces hay que dejarlos a ver qué sucede. Ahí la experiencia del médico dirá qué se puede hacer. Pero aquí poner, si usted lo pone aquí, por ejemplo, pone pone el pin aquí, si le queda muy flojo, por la presión se le va a salir y esta pared ya quedó necrótica. Se le va a romper y se le va a morir el paciente. Entonces todos esos riesgos son grandes. Aquí cuando hay angiomas en hepáticos, ¿se acuerdan lo que les expliqué la vez pasada? Aquí estarían localizados el segmento 4, por aquí está el 8, pero el segmento 6 y este segmento 7 son más fáciles. ¿Por qué? Porque no están cerca del 4, donde están los grandes vasos. Si usted tiene este hemangioma y lo va a operar aquí, la posibilidad de mortalidad es mayor, porque lo puede quitar, pero se puede llevar de encuentro los vasos linfáticos, arteriales o la porta. Y ahí la posibilidad de mortalidad es altísima. Entonces, por eso, también si lo tuviera aquí, sería fácil de realizar. Por eso es importante saber a qué nivel están. Las biopsias, como les decía, la aguja fina o las agujas gruesas. Aquí están dos tipos de biopsia. Aquí se está biopsiando una lesión tumoral de páncreas, aquí una lesión tumoral paravertebral, ambas son con aguja fina porque son con aspiración. Se va a aspirar como chupan los zancudos y eso se va a extender en una laminilla y se va a mandar para estudio histopatológico. Este otro caso ya es una valoración de una aspiración con aguja fina en una lesión que por resonancia magnética es benigna de un riñón, pero que existe alta posibilidad de que se malignice. ¿Cómo la clasificaron? Pues con utilización de medio de contraste, con parámetros especiales, saben que es benigna, pero también saben que esa lesión tiende a malignizarse. Entonces, la biopsia se hace más para saber qué grado de madurez o qué grado de celularidad tiene esa lesión benigna para tomar la determinación si hacen nefrectomía o no. Porque quitar un riñón así como así no lo van a hacer. ¿Verdad? Estos son casos excepcionales. Pero si miramos una lesión, no tenemos ningún otro estudio, miramos una tomografía y miramos una lesión que no toca cápsula, no la biopsiamos. Este paciente es porque ya he estudiado. Aquí está la aguja, miren, entrando y aquí llega. Aquí es lo que se va a ver en forma externa. Aquí se está sacando el tejido por aspiración y aquí se está extendiendo las laminillas que van a ir al estudio histopatológico.
Los tumores mediastinales, sobre todo el mediastino anterior, también se pueden biopsiar. Ojo, miren, aquí va la aguja, va perpendicular, tratando de no tocar pulmón para no ser un neumotórax. Controlando la respiración para poder entrar en la parte central. Aquí una biopsia, una masa abdominal que compromete el duodeno, nuestro estómago, páncreas está por acá. Entonces, ¿qué posibilidad puede ser? Un tumor de Gis, un linfoma, pero el linfoma no se opera, el tumor de Gis sí. Entonces, la biopsia es para clasificarlo. Aquí se mete la aguja, se localiza el corte, se mete la aguja, se toman las muestras y se miran estudios histopatológicos. Nada más que aquí se va a hacer con una aguja truco, no es de aspiración. Aquí tiene dos manietas, aquí tiene un botón, dispara, aprieta adentro, corta, se vuelve a meter y la sacamos. Y al abrirla sale como un gusanito y ese gusanito se mete en formalina y se manda a estudio histopatológico. ¿En qué otra cosa vamos a hacer biopsia renal? Si no es lesión tumoral, pero si es un paciente con insuficiencia renal aguda, joven, entonces lo más probable es que sea una nefritis membranosa, una nefritis autoinmune, lupus. Entonces se biopsian para mandar el tejido a histopatología y a inmunofluorescencia para determinar de qué tipo es e iniciar un tratamiento. Aquí se va a hacer una nefrostomía porque está obstruido el riñón, entonces, ¿verdad? Se pone boca abajo el paciente, se busca el área de punción para meter la aguja, aquí se va a puncionar lateralmente, se mete la aguja donde está la pelvis dilatada y ahí se mete un catéter y de ahí está contaminada la orina, significa que ya hay una infección ahí, va a haber que dar antibióticos porque está estancado mucho tiempo la orina. De ahí se deja un catéter, se introduce una guía y después permanentemente queda un catéter que se llama cola de cochino, que parece como la colita de un cochino, que queda en la pelvis y el catéter queda drenando hacia una bolsa colectora que es esta y ahí se colecta la orina, sale un tubo y se está vaciando. Él está orinando permanentemente. La creatinina bajará porque ya el paciente está orinando a través de su pelvis, no de los uréteres, y el paciente puede manejarse o ser paliativo si fuera un cáncer de próstata o un cáncer de cervix o un cáncer de recto con invasión a vejiga y a uréteres. Aquí mandan, la sustancia se manda a cultivo, acuérdense que estaba infectada, se manda a cultivo para ver qué antibiótico dar. Este es un paciente, 35 años, se pensaba en un colangiocarcinoma, pero al realizar el estudio encontramos que había una estenosis filiforme, ¿verdad? Marcadores tumorales normales, vesícula normal, pero vemos una estenosis bien laminar y clasificamos que esto era una estenosis secundaria a proceso autoinmune, se le evaluó y lo que tenía era un lupus eritematoso. Las complicaciones, como en todo pueden haber complicaciones, hematomas en el lugar de punción, infecciones en la zona de punción si no se hizo asepsia adecuada, puncionar en un lugar que no es el adecuado porque aquí tiene que ver con error técnico del que le está ayudando a uno al posicionar el tomógrafo o falla del tomógrafo, que yo le di un punto y se fue a otro punto, etc. En pulmón pueden haber neumotórax, hemoptisis, las hemorragias pulmonares son excepcionales, la embolia ya no se ha vuelto a ver, puede haber una hemoptisis, yo solo he tenido una, neumotórax solo he tenido 3. Los riesgos como todo, infección, perforación, ojo, los tumores pequeños con biopsias aún por aspiración, la estimulación del páncreas puede generar en algunos pacientes hasta pancreatitis. Entonces hay que tener ese detalle.
¿verdad? Que hay que controlar o monitorear la amilasa y lipasa. Cada día se está utilizando más en los estudios. El objetivo es poder manejar mejor a los pacientes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, doctor. ¿Está claro? Por ahora sí. Pero siempre vamos a ver el video y si surgen dudas, se las hacemos en la próxima clase. Mañana concluiríamos con la clase de cervical, ¿verdad? La primera hora. Y en la segunda hora, yo creo que si tienen dudas de cualquier tema, los anotan hoy y los podemos discutir en el segundo tiempo. Ah, sí, está bien, Está bien, doctor. doctor. Gracias. Porque el viernes, no les prometo, el viernes, como les había dicho, estoy saliendo de viaje a San Pedro Sula. Y creo que regreso hasta el día siguiente. Entonces anoten dudas y todo y las discutimos mañana después del tema. Ok. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Cuídense. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes, doctor. Tenga buen día.